Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Agradecemos a las personas que semana a semana nos acompañan en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, porque juntos aprendemos. Además, conocemos a los integrantes de las comisiones que nos dan su información, que podemos compartir más allá del estado de Jalisco con todos los oyentes que tenemos en el ciberespacio. Es un gusto saludarles en este episodio donde hablaremos hoy de la acreditación de la materialidad, perspectivas y criterios de fiscalización. Hoy nos acompaña desde la Comisión Fiscal 3 el maestro en impuestos José de Jesús Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Él tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito fiscal, ha tenido algunos cargos en el gobierno federal, específicamente en áreas que tienen que ver con el tema que hoy vamos a tratar, pero además es socio fundador de JR Consultoría Fiscal, una firma de consultoría especializada en auditorías fiscales. Así que todo un personaje, nuestro invitado. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto, Víctor. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio. Pues hablábamos antes de iniciar esta conversación de este tema importante. Existen en este país, maestro, una serie de empresas que se dedican a mover la economía. Entre estas generan operaciones comerciales y bueno, pues eso implica que tenga que haber pues una acreditación de lo que se compra, lo que se vende, quién lo paga, cómo lo paga, etcétera. Dentro de esto cabe la famosa materialidad, porque la autoridad fiscal hoy en día está muy preocupada porque se demuestre que esas operaciones son reales, existen y van a contribuir a la generación de impuestos para todos los mexicanos. Es el tema que nos trae hoy contigo, ¿cierto? Sí, es correcto. Vale la pena precisar previamente que las leyes sustantivas, tanto la ley del impuesto sobre la renta como la ley de impuesto al valor agregado, contemplan ciertos requisitos formales que deben de cumplir las erogaciones para que sean, en el caso de ISR, deducibles y en el caso de IVA, acreditable el impuesto. El artículo 27 contempla en el ISR los requisitos de las deducciones, entre ellos pues está el que sean estrictamente indispensables, que es en el que nos vamos a enfocar, pero también existen otros donde contemplan que no sean restadas más de una vez, que tengan un comprobante fiscal y que reúnan ciertos requisitos. Deben de reunirse todos estos requisitos contemplados en el artículo 27 para efectos de renta y para efectos de IVA los contemplados en el artículo 5, que de hecho el primero es que sean estrictamente indispensables y remite también a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ante esa generalidad, eso lo contemplamos y lo tenemos contenido como requisitos formales, que se deben cumplir, por supuesto, pero que en este caso ya no es lo único que se debe cumplir, ya que esos, por ende, pues tienen ciertos mecanismos para que se den y para que sean cumplidos de manera correcta. Sin embargo, ahora enfocándome a la estricta indispensabilidad, hay que hacer el hincapié de que no puede ser un gasto estrictamente indispensable, porque vamos a llegar al punto si no existe. Entonces, diremos, ¿y qué es la estricta indispensabilidad? Bueno, depende de la actividad en la que te dediques. Si te dedicas a vender zapatos porque los fabricas, pues el cuero, la baqueta, todo lo que tengas que comprar para poder hacer esos zapatos. Y los gastos, moños, tacones, pinturas, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, todos esos gastos tienen que llevar una serie de requisitos, pero luego entonces hay quienes, digo, y lo digo así porque sucede, por eso es que existe el tema de la materialidad, hay quienes venden zapatos pero nunca compraron ni el cuero, ni las baquetas, ni el pegamento, entonces dices, ¿y cómo los hicieron? ¿Y cómo ganas tanto? Exacto, y cómo, si ni siquiera pudiste generar un zapato, ¿cómo es que al final tuviste un zapato y luego lo vendiste? Cierto. Porque la diferencia es comercializar un zapato a fabricarlo. Digo, también hay quienes no compraron ese zapato para luego poderlo vender. Ahí es donde empieza la operación a carecer de este requisito indispensable que, si bien no viene en la ley, es algo que está más dentro, por eso es que se llama como un requisito de fondo y es la materialidad de la operación. Esto nació, digo, siempre ha existido esta parte de querer erosionar la base del impuesto a través de diversos mecanismos que pues, se pueden llamar de distintas formas, elusión, evasión, y que no es correcto. Entonces, el objetivo es de que todas las operaciones, pues obviamente, pues carezcan de esa capacidad. Entonces, no nada más la operación misma, sino también quien lleva a cabo la operación. Nace en 2014 el artículo 69B del Código Fiscal, donde prevé que si una
una persona, ya sea persona física o empresa, carece de personal, capacidad material, activos e infraestructura, pues entonces la autoridad está en la posibilidad de presumir de que factura operaciones inexistentes. Entonces ya estamos entrando más al fondo del tema. Una vez que la autoridad presume que el contribuyente lleva a cabo operaciones inexistentes, pues entonces se detona ese procedimiento de ese artículo 69b, donde le da, una vez que lo presume, le da un plazo de 15 días para que este contribuyente pues se allegue de las pruebas en las que le pueda dar a conocer a la autoridad pues que sí lleva a cabo esas operaciones, que la autoridad no está en lo correcto en este caso, de ser el caso, por supuesto. Entonces, esto es llamado pues como un derecho de audiencia. Sí, porque no puede la autoridad de manera arbitraria llegar y decir, tú facturas operaciones inexistentes y yo te lo digo y yo te lo doy a conocer a través de una resolución y ahora estas son las consecuencias, sino que tienen que darse pues todos los elementos que le permitan también al contribuyente pues tener defensa ante esas definiciones que la autoridad contempla. Muy bien. Aquí ya estamos en la etapa, digamos, de los comprobantes o en qué momento nos empezamos a preocupar por la documentación. Porque uno de los, me parece, principales puntos cuando hablamos de materialidad es que, sobre todo quienes somos personas físicas, donde me incluyo, nos remitimos a los comprobantes. Y voy a dar una operación muy básica, tal vez a los colegas contadores hasta les sorprenderá, pero me refiero a, voy, cargo gasolina, me dan un ticket, yo saco la factura, tengo mi factura impresa o mi CFDI, mi timbrado en digital y rompo el ticket. Y de repente algún día me llegan y me van a fiscalizar, ese ticket me hacía falta, no me hacía falta. Ahí estamos hablando de una comprobación de materialidad. Digo, es un ejemplo súper básico, pero lo quiero poner como referencia. No necesariamente esa es la parte de la materialidad. Ajá. Ahora, vamos a hacer el hincapié. Recordemos que tiempo atrás, antes de 2005, existían los comprobantes realizados por impresor autorizado, ¿sí? Que eran en físico. Y te daban un folio y tenías que hacer también una informativa y demás, ¿no? Después empezó, en ese 2005, nació el CFD, que fue el comprobante fiscal digital, que también le tenías que poner un folio interno y demás. Y en 2011 entra el comprobante fiscal digital por internet. Con la cadena electrónica. Sí, con la cadena y la cadena original y el sello digital y demás. Sí. Entonces, el que físicamente destruyes un comprobante, aquí afortunadamente pues no desapareces, porque hay que tener en cuenta que el comprobante es el XML. Para la autoridad el comprobante es el XML y no el PDF. Es una representación impresa. Las mismas reglas de carácter general así lo precisan, que el comprobante es el XML. Por lo tanto, el simple hecho de que ese XML, porque tiene información de la transacción comercial, diga que cargaste gasolina en este ejemplo, por citar no quiere decir que efectivamente, o sea, solamente porque exista el CFDI, no es suficiente para que la autoridad diga, es que sí cargó gasolina. En el caso en particular, la operación debe de estar demostrada. A ver, primero, yo te diría, ¿cuál sería el fondo? ¿Tienes vehículo? ¿Qué vehículo tienes? ¿Qué combustible utiliza? ¿De qué combustible le pusiste? O sea, todas esas características que dieran pauta a que esa operación materialmente se llevó a cabo. En este ejemplo en particular que tú traes. Y que se justifica, como tú decías, para mí que la necesité como para él que me la vendió. Exacto. Entonces, una vez que los elementos están dados como ciertos, pues hay que allegarse, concatenar otros elementos, como por ejemplo cuando se da la prestación de servicio, es todavía más crucial que existan porque en el CFDI puede decir prestación de servicios de contabilidad y auditoría por el mes de mayo de 2026, por poner un ejemplo, ¿no? Y suenan muy intangibles, ¿no? Hasta cierto punto. Y dices, es más, a veces ni siquiera dice nada más servicios prestados por el mes de mayo 2026. Ajá, dices, sí. ¿qué tipo de servicios? ¿Quién te los prestó? ¿Tiene la capacidad para prestarte ese tipo de servicios? El conocimiento, tanto la capacidad material, personal, infraestructura para llevar a cabo esos servicios, para darte esos servicios y sobre todo también lo que te costó. Vamos a pensar que es una prestación de servicios que en el CFDI diga 5 millones de pesos por mes. Entonces, desde ahí suena algo como que no encaja, ¿no? 5 millones, pues, y que tu total de ingresos sean de 15, vamos a pensar. Sí, pues se nota evidentemente que ahí hay una carencia de materialidad. Puede ser incluso que la operación tal vez sí pudo haber existido, pero inflaron el precio. Pero ahí también se puede utilizar el término
porque está simulando. Entonces, las empresas que facturan las operaciones inexistentes, en el argot se les llama EFOS, y la S al final es simuladas, empresa que factura operaciones simuladas. Entonces, la simulación contempla este tipo de operaciones donde carecen de materialidad. Muy bien. Si te parece, maestro, vamos a hacer una pausa y de regreso te pediríamos unas indicaciones y recomendaciones muy puntuales para las personas, sobre todo empresarios, para que puedan blindarse en su proceso administrativo de tal manera que siempre tengan garantizada la materialidad. Que incluso desde que tú tienes primer contacto con ese proveedor, sepas que si ves algo extraño en él, dices, mejor con él no, busco otro. A lo mejor estos insumos los puedo conseguir tal vez más caros acá, pero con mayor certeza, y no caer a lo mejor en un riesgo de que nos vayan a afectar nuestro proceso de fiscalización más adelante. ¿Te parece? Me parece muy bien. Vamos entonces a la pausa, regresamos enseguida. ¿Sabías que las organizaciones más exitosas tienen algo en común? Cuentan con un sólido gobierno corporativo, procesos eficientes de control interno y una auditoría que genera confianza y valor. Si deseas fortalecer tu perfil profesional y desarrollar las competencias que hoy demandan las empresas, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a participar en el Diplomado en Gobierno Corporativo, Control Interno y Auditoría Interna. De la mano de los expertos, aprenderás a identificar riesgos, fortalecer procesos, impulsar mejores prácticas y contribuir a una adecuada toma de decisiones dentro de cualquier organización. El diplomado inicia el martes 1 de septiembre, con sesiones de 5 de la tarde a 9 de la noche, en modalidad híbrida, para que puedas participar de manera presencial o a distancia, según te resulte más conveniente. Inscribirte es muy sencillo. Solicita información y asegura tu lugar enviando un mensaje por WhatsApp al 33 11 09 7800 o escribe al correo informes@ccpg.org.mx. Nuestro equipo te brindará la orientación necesaria para completar tu registro de forma rápida y sencilla. No dejes pasar esta oportunidad de impulsar tu desarrollo profesional. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Impulsando la excelencia y la actualización permanente. ¿En el sector inmobiliario se gana dinero? Sí, pero quienes realmente hacen crecer su patrimonio son quienes toman decisiones con información, estrategia y visión de negocio. Hoy, desarrollar, construir, invertir o comercializar bienes raíces exige mucho más que conocer el mercado. Requiere dominar los aspectos fiscales, financieros, legales y de cumplimiento que pueden marcar la diferencia entre un proyecto exitoso o uno lleno de costos y riesgos. Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, presenta el Diplomado Especializado en Sector Inmobiliario. Un programa de alto nivel dirigido a desarrolladores, constructores, inversionistas, empresarios, asesores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, contadores y a todos los profesionales que buscan llevar sus proyectos al siguiente nivel. Aprende de especialistas con amplia experiencia. Fortalece tu capacidad para tomar mejores decisiones y obtén herramientas que te permitirán proteger tu inversión, incrementar la rentabilidad de tus desarrollos y generar mayor valor para tus clientes. Las clases inician el 6 de agosto, con modalidad presencial o virtual para adaptarse a tu ritmo de trabajo. Reserva tu lugar hoy mismo. Informes vía WhatsApp al 33 17 47 76 42 o al teléfono 33 36 29 74 45. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. El conocimiento que impulsa los proyectos que transforman ciudades. Recordamos a las personas que nos están acompañando después de esta pequeña pausa de información que nos tenía preparado el Colegio de Contadores, que nos acompaña en esta charla desde la Comisión Fiscal 3, el maestro en impuestos José de Jesús Rodríguez, licenciado en contaduría además y con 20 años de experiencia en el ámbito fiscal. Estamos hablando de la acreditación de la materialidad, perspectivas y criterios en la fiscalización. Y con ese nombre del tema yo te preguntaría, maestro, cuando hablamos de esta materialidad que tú
tú dices, bueno, ok, si es una operación comercial, hay quien compra, hay quien vende, se tiene que documentar esa transacción, pero si llega a haber una irregularidad y no se puede justificar esa existencia de la operación, ¿quién es el que la lleva de perder más? ¿O quién es el, digamos, más responsable? ¿O los dos son igual? ¿El que compró o el que la recibe? Porque aquí estamos como el huevo y la gallina. ¿Cómo lo define la autoridad? ¿Cuál es el criterio para decir, no, yo primero empiezo con A y luego con B? Sí, qué buena pregunta, la verdad. Primero, se tiene que dar el supuesto de la presunción hacia A, que es el que factura, pero él en realidad cuando se le lleva a cabo el procedimiento, la autoridad lo único que determina, lo único pues, es un decir, pues es lo más fuerte, es que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales carezcan de efectos fiscales, valga la redundancia. Sí. Pero por lo tanto, al no tener efectos fiscales, el que la lleva de perder en este caso, pues es el que utilizó el comprobante, que es el punto medular de la acreditación de la materialidad, porque quien utiliza el comprobante, pues lo utiliza para reducir su base de impuestos a través de la deducción. Entonces a él es al que le viene pegando esa parte, pero el procedimiento del artículo 69B va por partes, vamos a decirlo así. Las primeras partes, que va hasta el párrafo cuarto, atañen a quien hace las facturas. Una vez que él no logra acreditar que las operaciones que factura sí las llevó a cabo, entonces de ahí brinca a quien deduce las operaciones. El mismo artículo 69B precisa que ahora la persona que utilizó esos comprobantes tiene que darle efecto retroactivo o, en su caso, acreditar dentro de los 30 días posteriores a que se subió a la persona que factura operaciones inexistentes al Diario Oficial de la Federación. Dentro de ese procedimiento de 69B se le presume, se le dan 15 días, la autoridad tiene 50 días para emitir la resolución. Obviamente el contribuyente pues también tiene esos días para acreditar, suponiendo que no acreditó, entonces la autoridad emite resolución y sube el contribuyente a lo que comúnmente le llamamos la lista negra del SAT. Entonces, todas las personas debemos de estar atentas porque solamente una vez que ya subieron a esa empresa que factura, tenemos 30 días para poder acreditar que nosotros sí llevamos a cabo esa operación. A lo mejor él hará de todo y entre que sí venda facturas, pero que lo que sí me vendió a mí, sí me lo dio. O sea, eso sí me queda claro porque yo tengo elementos de convicción con los que puedo demostrar que sí me lo vendió, que sí me prestó esos servicios. Incluso tengo yo trazado la trazabilidad del servicio, los beneficios que me otorgó ese servicio y demás, y yo puedo demostrar eso, pero solo tengo un plazo de 30 días una vez que se subió a la lista negra. Entonces, qué difícil es, porque no nada más los contribuyentes le compran a uno solo, habrá quienes sí, pero qué difícil es estar atentos. Entonces, para eso, pues hay que tener también sistemas y diversos mecanismos que te identifiquen. Publicaron a fulano de tal y tienes operaciones con él. Ok, para yo en ese lapso de 30 días poder acreditar esa operación. Si se me fue, nadie me dijo, no tengo un sistema adecuado y demás, y pasaron esos 30 días, entonces lo único que me restaría a mí que yo deduje esas operaciones, pues es quitarlas de mi declaración, es decir, eliminarlas y pagar los impuestos correspondientes ya sin esa deducción. En ese inter, en los 30 días que te dan para poder justificar si existe o no la operación, ¿te ves afectado? Y me refiero a si te suspenden tus certificados de sellos digitales, si no puedes timbrar nómina, o todavía no hasta que se revise el caso y el expediente. No, muy buena pregunta también. En esos 30 días todavía no eres afectado. Afortunadamente, como empresa que deduce, pues estás en tu derecho de audiencia justamente pues para que puedas demostrar si tú sí llevas. Si a ti sí te llevaron a cabo esa operación, tú demuestras, y en ese ese es el inter, por llamarlo de alguna manera, por las buenas, vamos a decir. O sea, porque tú no eres el que simula una operación, el que lo hace pues fue otro. Sí, pero presume la buena fe, ¿no? Exacto. Entonces, a través de que ese otro lo hizo, pues por eso es que le dan la pauta a quien utilizó ese comprobante de decir, bueno, si sí llevaste a cabo la operación, demuéstramelo. Y si no, quítamelo de tu declaración. Y si no lo quitas, ahora sí procedo a restringirte el certificado de sello digital conforme al artículo 17 bis del código. ¿Se puede hacer el retiro de ese CFDI que declaraste con una complementaria o cómo lo justificas? Exactamente, debe de ser así. De hecho, tienes que presentar la declaración complementaria donde le eliminas ese comprobante. Diría le restas, pero en realidad las deducciones se restan. Entonces, es más bien, le eliminas, quedan menos deducciones y obviamente pues te va a quedar la base de impuesto un poco más alta, pero es a través de una declaración complementaria, o sea, justamente. Tomas tus mismos proveedores,
proveedores y digamos que los vuelves a enlistar, nada más ese lo sacas con pinzas y lo dejas afuera. Y lo tiras al bote de la basura. Exactamente, muy bien. Que obviamente eso es cuando realmente alguien haya comprado el comprobante, digo, porque estamos, como tú lo dices, bajo el principio de la buena fe, porque los impuestos son autodeterminativos. La autoridad, pues obviamente funciona el sistema tributario a través de ese principio, pero no es que eso sea cierto 100%, por eso es que existe la facultad de la autoridad de llevar a cabo auditorías y revisar si sí lo hiciste bien o no. Claro. Entonces, a través de que lo realice, pues la autoridad también puede comprobar si sí llevaste a cabo la operación o no, pero si sí la llevaste a cabo, pues lo recomendable es que en esos 30 días aportes toda la documentación que tengas. Si son prestaciones de servicios, los contratos, los correos electrónicos en los que te contactaste con ese proveedor, donde te dijo sí, te dio una cotización, donde te dijo tales personas van a ir, te las mando. ¿Qué es lo que recomendamos? Digo, ahora si me permites también quisiera hacer ciertas recomendaciones. Sí, adelante. Que si va a hacer una prestación de servicios que la va a llevar a cabo ciertas personas, pues que tengas bitácoras donde registres sus entradas y sus salidas, nombres, primer, segundo nombre, apellidos, completito, todos los datos que puedas tener de esa persona, porque va a ingresar a tu lugar de trabajo. Claro. Y que se supone que no puede ingresar cualquier persona. Desde ahí, pues es un punto muy, muy, muy básico de que ¿a poco ingresaba cualquiera y tú lo dejabas pasar? Si te llevaron a cabo el servicio, pues era fulano de tal y tenía ciertos conocimientos y me hizo ciertos procedimientos. Una bitácora de entradas y salidas, los procedimientos que llevó a cabo, los tiempos en los que los llevaba a cabo, el resultado que te entregó, los entregables a través de esa misma persona o a través de quién era su jefe, si había un jefe interno, si había un jefe externo, los contratos, que el clausulado sea muy específico, cuál es el tipo de servicio, cuáles son los tiempos, cuáles son los horarios, que todos estos elementos estén concatenados a efectos de que todos juntos, en conjunto con los requisitos formales, en este caso con el CFDI y lo que tiene inserto en el concepto, le den certeza a la autoridad de que, oye, no, pues es que yo creo que sí le llevó a cabo estos servicios, porque mira, son estas personas, incluso si es posible, hasta adicionar las cédulas de determinación de cuotas del IMSS de que sí les pagaron seguro social, o sea que son personas activas y que sí llevan a cabo actividades, que sí son personas, vamos a decir, subordinadas, pues que están dentro del sistema, y eso, todos esos elementos en conjunto, junto con correos, esto, aquello y lo otro, pues van a darle la pauta a la autoridad de que sí se llevó a cabo una operación, aun y cuando en primera instancia haya subido a ese contribuyente a ese listado. Como lo mencioné anteriormente, se puede dar el caso de que venda facturas, pero también lleve a cabo los servicios. Claro. Y pues uno no, se supone, digo, la autoridad ahora casi te está obligando a que tú te fijes si él sí hace las operaciones o no, pero pues si a ti sí te las hizo y tú cuentas con todos esos elementos, pues es el momento en el que puedes allegarlos a la autoridad y la autoridad pues los tiene que valorar. Claro, y esa información se pide antes de cerrar el contrato con quien va a serte proveedor, o ya que terminaste el contrato y le pagaste, documentas que exista la persona. ¿Qué es lo más recomendable? Pues desde el principio, yo recomiendo desde el primer contacto, porque justamente como lo menciono, pues la persona va a tener que ingresar a tus instalaciones. Hay que documentar. Y pues debería de haber un registro de que está ingresando a las instalaciones, y ese registro debe de coincidir pues con todos los elementos que dieron pauta a la prestación de ese servicio, y para que se dé la prestación de ese servicio pues también tiene que haber contratos. Cuando se trata de prestación de servicio debe de haber contratos. Estamos llegando a la parte final. En cuanto a, decías, herramientas de revisión de si esa persona está o no en las listas famosas negras que se publican en el Diario Oficial de la Federación. ¿Es un software? ¿Se puede contratar o lo hacen en servicios particulares para que tú sepas con quién te estás relacionando? Pues hay diversos mecanismos, pero pues todos tienen, son diversos, son sus características, son de tipos, marcas y demás, pero puede incluso hasta alguien descargar, porque está descargable, puedes descargarlo de Excel y a través de tablas dinámicas identificar cuáles los contribuyentes que tú tienes que les compras, también a sacar un listado. Digo, lo estoy diciendo muy somero, hay mecanismos que sí lo hacen de manera muy automatizada, nomás das un clic, pero a lo que me refiero es que sí existen mecanismos, pero que tú también lo puedes hacer de manera manual. A lo mejor dices, ay, pero es que yo no tengo como para comprar ciertos sistemas, porque hay que comprar el paquete, la nube, o no lo sé, digo. Sí. Hay diversos. Y el no tenerlo, pues no te puede dejar a ti fuera de que no lo puedas hacer. Afortunadamente, las listas las puedes descargar a través del propio Excel. Puedes buscar hacer un listado y hacer un comparativo, y el Excel mismo te lo puede identificar.
Bien, y para quienes tal vez nos están escuchando y dicen, algún momento va a cambiar, algún momento la autoridad va a transformar su forma de trabajo. Esto ya no tiene reversa, ¿cierto? O sea, entre más pasa el tiempo y más evoluciona la tecnología, será incluso más automatizado. Por completo, completamente. Mientras más vayamos caminando con esto, pues no sé si se han dado cuenta que las visitas domiciliarias en temas de facultades de comprobación han sido mucho menos. Las revisiones de gabinete, que también son presenciales, ahora han sido vía buzón tributario. Las electrónicas, pues es la única vía es buzón tributario. Entonces, en su mayoría han sido así. Por lo que la autoridad misma pues trae esa evolución de llevar esto a la automatización y vamos que volamos, o sea, van que vuelan con eso, la verdad. Claro. Tu último consejo para quienes nos están acompañando sobre la correcta acreditación de la materialidad, pensando precisamente hacia los criterios de fiscalización de la autoridad, ¿qué hacer? ¿Qué les dices? ¿Cuál sería tu último consejo para que se lo queden bien grabado? Pues eso, de que sí identifiquen cuáles son los elementos adicionales de los que la ley exige para que una erogación pueda ser deducible. No es que se olviden del artículo 27 de renta o del artículo 5 del IVA, no se olviden de eso, sino más bien esos ya deben de quedar cumplidos de facto. Ahora hay que irnos al fondo, hay que tomar evidencia física, hay que tomar fotografías si es posible, hay que grabar lo que podamos grabar si es posible, hay que hacer contratos, hay que hacer bitácoras, hay que guardar correos electrónicos, todo lo que físicamente se dio dentro de la operación, máxime si se trata de prestación de servicios, porque son las actividades que más pueden estar vulnerables dentro de esta fiscalización, porque son las que menos pudieran estar identificadas con qué es, ¿sí? Porque obviamente pues el comprobante no tiene tanto espacio como para que le pongas ahí una letanía, ¿no? Es imposible. Por eso es que todos los demás elementos concatenados con deben de darle certeza y seguridad jurídica a la operación. Muy bien, pues agradecemos la participación del maestro José de Jesús Rodríguez con la licenciatura en Contaduría y pues estos 20 años de experiencia en el ámbito fiscal que nos han servido para conocer hoy al detalle el tema de la acreditación de la materialidad, perspectivas y criterios de fiscalización. Invitadísimo para la siguiente, maestro, cuando gustes acompañarnos, porque el tema, nos decías, da para más. Sí. Tenemos que partir en pedacitos para poderlo dispersar y poder explicar cada uno con esa profundidad, ese criterio que te caracteriza. Te agradecemos la charla en esta ocasión. Al contrario, gracias a ustedes. Y cuando gusten, yo encantadísimo. Y gracias a los integrantes de la Comisión Fiscal 3 que nos dieron la oportunidad de tener esta conversación tan interesante con el maestro José de Jesús Rodríguez. Yo soy Víctor Montes Rentería, le deseo que la pase de lo mejor y le invitamos a que nos siga en este podcast, lo comparta, lo escuche y aquí lo esperamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.